haciéndolo aquí en la iglesia primero, ¿verdad? Amén. Siendo amables unos con otros. Y entonces después vamos allá afuera. Cuando escuchamos la alabanza, hubo un par de alabanzas que mencionaban algo importante, hermanos. Una dice, así eres tú. Recuerden que Dios es 4 cosas, en esencia: amor, luz, espíritu y santo. 4 cosas. De eso Él no puede no ser eso. Él no puede no ser amor. Él es espíritu, Él es luz, por lo tanto no puede haber tinieblas sin Él. Y Él es santo. Y en la otra parte donde dice, yo quiero verte y contemplar tu majestad. Y luego dice, santo, 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 yo quiero verte. Solamente hay 2 escrituras en toda la Biblia, hermanos, donde hablan acerca de que Dios es santo, santo, santo. Y no lo dicen personas, lo dicen criaturas celestiales. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nosotros no somos capaces de contemplar esa santidad de Dios. Es más, ni siquiera podemos entender lo que es que Dios es santo. Ahora imagínense, mucho menos podemos entender que Dios es santo, santo, santo. ¿Qué es eso, hermanos? Nuestra mente no puede ver eso que es 3 veces santo, porque de pronto podemos pensar que es que por la Trinidad 3 veces o como 3 porciones. No, ni siquiera sabemos qué es eso. Solamente las criaturas celestiales le decían santo, 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 y uno se queda con esa pregunta para cuando estemos con el Señor. Ahí le podemos preguntar, Señor, ¿por qué? Allá nunca entendimos por qué era santo, santo, santo. Hermanos, hoy quiero hablarles acerca de la cosecha del Señor. Y ¿cómo son los tiempos ahora, hermanos, comparados con los tiempos de antes? Cuando nuestro Señor Jesús lo dice, me imagino que era un ambiente más o menos así, donde la gente vivía en ese tipo de viviendas, qué tipo de actividades hacían. Nada que ver con el tiempo de ahora, hermanos. Sin embargo, en ese tiempo el Señor dice que ya la cosecha está lista. Entonces, hermanos, ahora que hay tantas formas de alcanzar a las personas, tantas formas de hablarles a los no creyentes, hermanos, la pregunta es, ¿será que seguimos esperando a que la cosecha está lista? Cuando desde entonces el Señor decía, abran sus ojos, y ahí es donde está la clave. Porque ¿no les ha pasado, hermanos, que hay veces decimos, vamos a orar, hermano, vamos a orar por un hermano, por una petición, por una visión de la iglesia, y nos ponemos a orar? Y en esa oración, hermanos, pregunta, ¿nunca les ha pasado que de pronto ven algo diferente? Por medio de la oración, uno empieza a ver algo. Hace rato el pastor decía, la hermana va a estar a cargo de las misiones. Yo empecé a ver algo, hermanos. ¿No les pasó a ustedes? O sea, al ver a alguien ya en misiones, yo empecé a ver algo. Me puse a pensar el 10 de mayo, ¿cuántas mujeres homeless no hay? Y que nadie les lleve una flor. De inmediato lo vi, hermanos. Y se me vino ahorita lo que pasó. Dije, no sería... Es decir, por la oración, la palabra de Dios nos ayuda a ver cosas que solamente las podemos hacer bajo su dirección. Y si no leemos la palabra, nos privamos de todo eso. Si no leemos la palabra, de pronto oímos a alguien que sí la lee y decimos, ¿cómo es que tú se te vino eso a la mente? No, es que cuando uno ora y cuando uno está en comunicación con el Señor, Él nos permite ver cosas. Por eso cuando Él dice, abran los ojos y miren que la cosecha está lista, ¿qué está pasando que yo no lo veo? Y el Señor dice, la cosecha está lista. Aquí, hermanos, voy a pedir que nos pongamos de pie. Y vamos a leer esta escritura para el mensaje de este día. Y hay una palabra clara ahí. Hay que pedir al Señor que nos abra los ojos. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, perdón, hermanos, vamos a leer primero la escritura y después oramos. Juntos. Y dice, ¿no dicen ustedes... ¿todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo,
abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, Padre, reconocemos que nuestra mente no alcanza a entender lo que nos dices. Por eso es de que necesitamos de tu guía, que nos reveles, Padre, qué es lo que tu palabra dice. Que no sea palabra de un ser humano, sino que seas tú mismo, Señor, hablándonos por medio de tu escritura. ¿Qué nos quieres decir, Señor? La cosecha está lista y de pronto no la vemos nosotros, Señor. Ponemos como barreras nuestro cansancio, nuestras ocupaciones, nuestra negligencia y decimos no es el tiempo. Padre, si este es el tiempo, revélanoslo, Señor, qué es lo que tenemos que hacer. Una iglesia sin cosecha es una iglesia sin gozo. Y no queremos ser una iglesia sin gozo, Señor. Permítenos hacer lo que nos corresponde como iglesia. Háblanos, Señor. No a mí, no, Señor. A ti, que te escuche tu pueblo y que nos digas qué es lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. Esta parte, hermanos, de ver bajo la dirección del Señor viene desde tiempos anteriores. Alguien dijo, hermanos, todos tendemos a pensar que vemos las cosas como son, que somos objetivos, pero no es así. Vemos el mundo no como es, sino como somos nosotros, o como se nos ha condicionado para que lo veamos. Cuando abrimos la boca para describir lo que vemos, en realidad nos describimos a nosotros mismos, a nuestras percepciones, a nuestros paradigmas, lo dijo Stephen Covey. No vemos las cosas como son, sino como somos. Si yo vengo enojado hoy, yo todo lo voy a ver mal. Si yo vengo gozoso hoy, todo lo voy a ver gozoso. Si yo vengo lastimado, es muy probable que yo lastime a otros, porque acuérdense que alguien lastimado, una persona lastimada, lastima a otros. Una persona agradecida es bondadosa. Es decir, nosotros vemos las cosas no como son, sino como somos. Por lo tanto, hermanos, precisamente por eso tal vez es que no veamos las cosas como Dios las ve. De pronto no vemos nuestro trabajo como Dios lo ve. No vemos a nuestra esposa, a nuestro esposo como Dios lo ve. A nuestros hijos como Dios los ve. Nuestras finanzas como Dios, nuestra salud. Todo eso, hermanos, porque nosotros vemos las cosas como somos. Por eso es bien importante sanar el alma. Porque caminando sanamente, hermanos, uno puede, ¿se acuerdan el video de hace ratito? Uno puede perdonar. Pero cuando uno está lastimado, uno no puede perdonar. Acuérdense que perdonar no es para todos. Solamente los fuertes pueden perdonar. Una persona débil no puede perdonar. Y se lo dejo de tarea, hermanos. Cuando uno es fuerte, uno puede perdonar. Eso pasa, hermanos, antes de entrar en el tema como introducción. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Nehemías deja todo lo que estaba haciendo como copero del rey y llegan algunos de Jerusalén y le dicen, ¿qué crees? Los muros de Jerusalén están destruidos. Dice que él se puso muy triste, él ni siquiera había nacido allá, él nació ya en Babilonia. Había pasado sus 120 años, hermanos, que él había nacido en Babilonia y él no sabía. Pero en su oración, capítulo 1, cuando empieza, dice, nosotros hemos pecado. Él se incluye dentro del pecado. Acuérdense, hermanos, que cuando les digo que les he dicho varias veces, hermanos, cuando oremos por nuestros pecados, oremos incluso por aquellos pecados que no nos acordamos. Porque hay muchas cosas. El ser humano, por naturaleza, esconde aquello que le hace daño. Especialmente cuando sabemos que ofendimos a alguien, cuando le faltamos el respeto a alguien, cuando no cumplimos nuestra palabra, no lo mencionamos. Y uno quisiera olvidarlo. Por eso nuestras oraciones, hermano, perdóname, Señor, incluso de aquellas cosas que no me acuerdo.
Cuando Nehemías, hermanos, decide, le pide al rey, lo nota triste y le dice, esto pasa, le pide cartas para que se vaya, lo que es de Susa, que ahora es la parte de Afganistán, para irse a Jerusalén, le dice, dame cartas para que vaya yo, y le van abriendo caminos. Las mismas cartas hacen que el rey Artajerjes pueda buscar para él madera, dinero, todo eso, hermanos, va consiguiendo Nehemías. Cuando llega Nehemías a reconstruir el templo, había una gran algarabía por construir. Fíjense en el capítulo 2, Nehemías 2:18. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. ¿Qué dijeron todos, hermanos, cuando oyeron a Nehemías emocionado? ¿Qué dijeron? Al oír esto exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción con la palabra, la boca con las manos. Porque de promesas, hermanos, uy, me han prometido tantas cosas. Me han prometido mole, me han prometido tortillas hechas a mano, y no he visto claro, hermano. Pero, hermanos, hay veces que nada más se nos va nuestra vida cristiana en puras promesas. Oh, Señor, ya ahora que tenga yo tiempo te voy a servir. Oh, vas a ver, Señor. Ahora que tenga yo un buen trabajo, voy a dar mi diezmo. Oh, tú lo vas a ver, Señor. Ahora que mi hijo crezca, te voy a servir. Ahora que yo me cure, te voy a servir. Pero, hermanos, así que nos van 10, 20 años. Empieza a servirle hoy como está, hoy como es. Oye, hermanos, ¿quién asegura que mañana alguno de ustedes no esté aquí? Sírvale hoy con lo que tiene. Amén. Nehemías le dice, ¿saben qué? Esto ha hecho nuestro Señor, y contagia ese ánimo, y todos le contestan, manos a la obra, y unieron la acción con la palabra. Capítulo 2, 18. Observen los capítulos, hermanos. Capítulo 3. Fíjense qué palabra resalta en toda esa parte. El sector que sigue lo reconstruyeron los levitas, y Rehú, hijo de Baní, en el tramo siguiente, Jabsabías, gobernador de una mitad del distrito de Quillá, hizo las obras de reconstrucción por cuanto a su distrito, y las continuaron sus compañeros. Babá, hijo de Enadad, gobernador de la otra mitad del distrito de Quillá, y Ezer, hijo de Jesuá, gobernador de Mizpa, que reconstruyó el tramo que sube al frente al arsenal de la esquina. El tramo siguiente, es decir, el sector que va desde la esquina hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib, lo reconstruyó con entusiasmo Baruch, hijo de Sabai. El sector que va desde la puerta de la casa de Eliasib hasta el extremo de la misma lo reconstruyó Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos. ¿Cuál es la palabra que sale ahí, hermanos? Con el ánimo que inyectó Nehemías, ¿qué empezaron a hacer? Construir, reconstruir, construir, trabajar, trabajar, trabajar. Pero, hermanos, cuando nos ponemos a trabajar para la obra del Señor, Satanás mete su cuchara siempre. Y espérela, hermanos. ¿Qué pasó? Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo. ¿Y qué más? Se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías el amonita que estaba junto a él añadió, hasta una zorra, si se sube ese montón de piedras, le echa abajo. ¿Qué consecuencia tuvo eso, hermanos? Satanás mete el desánimo. El desánimo es el arma más poderosa de Satanás, hermanos. El desánimo. Lo mete ahí, dice capítulo 4, versículo 10. Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir esta muralla. ¿Qué diferencia, hermanos, con este versículo? ¿Cuál que hay en medio entre este y el otro, hermanos? El desánimo. Y si usted permite, hermanos, en un proyecto que tenga que entre el desánimo, eso le va a afectar el resultado de sus trabajos. Ahí está. Ahora, fíjense lo que dice ahí en el versículo 10. Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. Pregunta, hermanos,
los escombros los acababan de poner en el capítulo 4. Cuando ellos llegan a Jerusalén a reconstruir el templo, ¿ya estaban los escombros? Sí. Pero cuando uno está animado, uno no ve los obstáculos. Cuando uno está desanimado, vamos a las misiones. No, va a estar mucho calor, hermano. Va a estar mucho calor. Ya, un pretexto. Vamos a repartir a los hombres. No, va a llover. Ahora meteorólogo, ¿sabe usted? Pero cuando uno está desanimado, no, hermano, creo que voy a trabajar. Mi trabajo tiene, creo que voy a trabajar. Pero el que está desanimado, hermanos, no solamente no ayuda, estorba. Hermanos, cuando esas cosas pasan, Satanás siempre va a meter su cuchara, como decimos allá en Chazumba, Oaxaca, México. Mete su cuchara, hermanos. ¿Y qué fue lo que pasó? Siempre el desánimo, y esto llega a pasar ahí con Nehemías. No solamente pasa ahí en Nehemías, hermanos, hay muchos pasajes. Ahorita estamos estudiando el libro de Jueces, y precisamente en una parte, en el capítulo 6, fíjense lo que dice. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas. Fíjense, hermanos, atacaban lo que habían sembrado, hermanos, por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plagas de langosta. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. El libro de Jueces, hermanos, son ciclos de desobediencia, desobediencia, idolatría, pedido de perdón del Señor, y otra vez lo mismo. Pasa 7 veces con 12 jueces. Hay 7 ciclos que se pasan en jueces. Es lo mismo que muchas veces nos pasa a nosotros. Nos está yendo bien, nos olvidamos del Señor. Hacemos un error, volvemos a regresar. Estamos en ciclos, en ciclos. Pregunta, hermanos. Cuando uno está en ciclos, ¿uno avanza? Observe su vida, hermano. Solamente usted la conoce. ¿Será que nuestra vida ha sido círculos y círculos y círculos y por eso no avanzamos? ¿Por eso no vemos bendición en nuestra casa? Yo no sé, hermano. Pero puede ser que eso pasa en el libro de Jueces, y siempre fueron con pueblos diferentes. Aquí fue con los medianitas, pero por ejemplo con Sansón es con los filisteos. Entonces son diferentes pueblos en una región pequeña, y es dentro de la tierra prometida. Ni siquiera es antes de llegar a la tierra prometida. Es decir, aún dentro de lo que Dios nos da, con todas sus bendiciones, podemos estar siendo castigados por Dios. Y no nos damos cuenta hasta que no reconocemos que algo está mal en nuestras vidas. Uno no puede tener bendiciones con una Biblia cerrada, hermanos. Uno no puede tener bendiciones con una Biblia cerrada. Una Biblia cerrada crea un corazón reseco. Lo único que nos da vida es leer la palabra, hermanos. Dice Mateo, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Precioso versículo, hermanos, que nos dice que lo que nosotros vemos es precisamente de lo que estamos llenos. Si nuestro corazón está lleno de bondad, de amor, de misericordia, eso es lo que vamos a ver. En la primera oportunidad vamos a reconocer algo y vamos a decir, vamos a ayudar, hermanos, porque yo vengo, eso es lo que yo tengo en mi corazón, hermanos, y a la primera que lo veo, lo reconozco y digo, vamos a hacerlo, hermanos. Cuando estaban hablando, yo me puse a pensar, dije, ¿qué estamos? ¿Qué evento viene? Dije, el Día de las Madres. Pensé en los hombres, porque uno viene de allí, hermanos,
Uno sabe lo que es, lo que fue no irse a dormir sin haber comido, ¿no? Desear unos zapatos nuevos, desear una camisa nueva. Sí saben ustedes qué se siente, ¿no, hermanos? Sabemos eso. Por eso cuando vemos lo mismo, lo reconocemos. Y sabemos que hay necesidad. Sabemos que nosotros somos más bendecidos que ellos. Amén. Entonces, hermanos, pero todo depende, dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. Y lo que vamos a ver, hermanos, tiene mucho que ver con lo que tenemos aquí en nuestro corazón. Vamos a ver lo que dice el 126, hermanos. Si algo es difícil, es plantar sobre un terreno virgen. No sé si haya campesinos, pero no hay cosa más difícil que en medio de ese cerro donde no hay nada, decir, aquí vamos a sembrar, aquí vamos a empezar algo. ¿Y dónde? Pues aquí, y empieza la emparejada, y empieza la quitadera de que estorba. Qué bonito el que llega y ya está todo derechito. No es fácil, hermano. Hasta carretera hay para llegar. El otro llegó en burro, el otro llegó a caballo, cargando sus cosas. Aquí en ese Salmo 26 habla de eso. Cuando el Señor hizo volver a Sion a los cautivos, acuérdense, Sion, cada vez que vean Sion es Jerusalén. Sion, Jerusalén. Cuando el Señor hizo volver a Sion a los cautivos, nos parecía estar soñando. Hay una canción de ese, un canto, si lo conocen. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Si el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría, ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido desanimados porque no tenemos lo que le hemos pedido al Señor? Yo estoy seguro, hermano, que aquí hay peticiones de muchos años. Amén. Mi esposa y yo tenemos peticiones de hace 22 años y el Señor no ha contestado. Seguimos de rodillas pidiendo por esa oración, hermanos. 22 años. Hay oraciones que no ha contestado en 30 años. Hay oraciones que contesta al otro día el Señor. Él es soberano y Él puede contestar cuando Él quiere, sí, no o espera. Pero a nosotros nos encanta la cuarta. Hay 3 respuestas del Señor: sí, no, espera. ¿Y cuántas veces oímos del Señor, Nicolás, te dije que no? ¿Sí saben qué significa imprudente? ¿No saben? ¿Sí? En la Rosa de Guadalupe sabe todo eso. ¿Cuántas veces por una imprudencia hicimos lo que el Señor nos había dicho ya? No lo hagas, Nicolás. ¿Cómo nos fue? Pero ahora, hermanos, independientemente de cómo estemos, hoy empiecen a soñar algo en grande, hermanos. Ya hay una persona que está a cargo en esta iglesia con ese proyecto. Si usted tiene algo en su corazón, acérquese con ella. Hermana, yo no sé los demás, pero a mí me gustaría hacer esto. Cuente conmigo y propónganlo. Pero empiecen algo, hermano. No, yo hablo con ellos de aquí 8 días, hablamos los 3. Hable usted, si tiene algo, dígame, hermano. Buscamos, hay veces que sea el momento adecuado no va a llegar, hermanos. Siempre hay algo. Usted preséntese al Señor como es hoy, y el Señor lo va a usar como es hoy. ¿Sí? Como es hoy lo va a usar. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a empezar algo. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Fíjense otra vez aquí lo que les dice: la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pidan, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Hermanos, como iglesia, tenemos que pedirle al Señor: Señor, tú envía a los obreros, tú eres el dueño de la cosecha. Acuérdense, hermanos, que la iglesia no es de nosotros, la iglesia es del Señor. Nosotros somos aves de paso aquí. Cuando el Señor nos llame, no se va a llevar la banca, hermanos. Esto se queda.
es para las generaciones que siguen. Entonces, al Señor de la cosecha, al dueño de esta iglesia, a Él le vamos a decir, manda a los obreros. Y cuando lo mande, entonces vamos a ponernos a trabajar. Porque imagínense que mande el obrero, los obreros, y sigue sin el deseo de trabajar, entonces ahí hay un gran problema, porque ya mandó los obreros. Entonces, hermanos, en base a todo esto, la pregunta que hizo Galo, la pregunta fue, ¿qué necesitas pasar para que fueras a la iglesia? La pregunta fue que Galo hizo, ¿qué necesitaría pasar para que fueras a la iglesia? Se lo preguntó a 6 millones de personas. Fíjense, el 1% llegó al Señor en campaña evangelística por televisión, del 1 al 2% en servicios sociales, del 2 al 4% en programas de iglesias, del 3 al 6% llegó por la escuela dominical, del 4 al 6% una visita espontánea que alguien le hizo, del 6 al 8% fue porque lo invitó el pastor. Pero fíjense, el 74% de la gente llegó porque lo invitaron. La gran mayoría de las gentes que hemos llegado a una iglesia es porque nos invitaron. Pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Invitar. Ay, pastor, pero yo no me sé versículos. ¿Y desde cuándo le dijeron que hay que usar un versículo para invitar? Lo invito a mi iglesia, empezamos a las 11. Si gusta, yo vengo por usted. Romanos 12, ¿no? No, hermano, así como su nombre. Nada más. No saque. Pero lo voy a invitar, permítame. ¿Dónde estaba? Espéreme, no se vaya. No va a ir. Va a decir, ¿a qué voy a ir ahí? Pero si usted le dice, lo espero en mi iglesia el domingo, vas a aprender de la palabra, te vas a gozar y después te vas a hacer tus cosas de rutina. Dale al Señor la oportunidad que hable contigo. Tarda mucho, que esto y que lo otro, preguntas que hacen. Hermanos, usted solamente invite. Y ya le deja al pastor prioramente que él les aclare sus dudas que tienen. Hermanos, solamente invite. ¿Cuesta mucho eso, hermanos? No. ¿Podemos empezar a hacer eso? Amén. ¿Podemos empezar, hermanos? Amén. Vamos a ver las leyes de la cosecha. Y lo vamos a ver desde dos ángulos, la ley natural y la ley espiritual. Aquí sí pongan atención, hermanos, para que pongan atención aquí. Esto es bien importante, hermanos. 3 puntos, las leyes de la cosecha. Recuerden esto, hermanos. Lo que eres hoy es el resultado de las decisiones que tomaste en el pasado. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? ¿Sí? ¿Hasta ahí no hay ningún problema? ¿Lo entendemos? Lo que somos hoy es el resultado de las decisiones que tomaste en el pasado. 3 realidades acerca de la ley de la cosecha. Esto es básico. Un niño de tercero de primaria lo entiende, una persona de universidad lo entiende. Vamos a ver. Primero, siempre cosechas el mismo producto que plantas. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Sembramos limones, cosechamos limones. Sembramos maíz, cosechamos maíz. ¿Ok? Siempre cosechamos el mismo producto que plantas. Por eso tiene uno que tener cuidado que está sembrando. ¿Qué está usted sembrando, hermano? No, pues yo ya ni les hablo. ¿Está usted sembrando resentimientos? ¿Está usted sembrando envidia? ¿Está usted sembrando amor? ¿Qué pasa ahí, hermanos? Vamos a ver en Lucas. Dice, ningún árbol bueno da fruto malo. Tampoco buen fruto al árbol malo. El árbol malo. A cada árbol se lo reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno, de la bondad que te azora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad, produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. El ejemplo más claro aquí, hermanos, es cuando Jacob le roba la primogenitura a su hermano. Lo engaña. Lo engaña. Él, siendo el segundo, quiere tener la bendición de ser el primer hijo.
el primogénito, engaña a su padre. Lo cosechó. ¿Qué le dijeron de José? Lo engañaron de que había muerto y no era cierto, lo habían vendido. Lo que sembró Jacob lo cosechó. ¿Ahí terminó toda la historia? ¿Qué pasó cuando quería casar? Lea. No dice, te voy a dar a esta, lo engañan. Ahora, si quieres a la que quieres, ahora vas a trabajar otros años. Lo que sembró, eso cosechó. Y eso está en la Biblia. Mi pregunta es, ¿qué está usted sembrando? Porque la primera ley de la cosecha dice que el mismo producto que siembras, eso cosechas. Usted no puede sembrar distanciamiento, envidias en la familia y esperar cosechar amor. No se puede. Siembre amor y va a cosechar amor. Es que él no me da amor, usted siempre. Usted. Ya, el Señor se encargará de él. Pero hay veces uno quiere empezar a hacer las cosas hasta que el otro empiece. Así no funciona. Entonces, todo lo que somos, hermanos, es producto de lo mismo que hemos sembrado. Lo que nosotros somos ahora, hermanos, es el producto de lo que hemos estado haciendo en los últimos tiempos. Si usted ha estado preparándose y actualizándose y todo, un día va a ver el resultado. Y la misma gente le va a decir, te está yendo bien. ¿Por qué? Porque hoy usted es el producto de lo que usted ha estado haciendo durante mucho tiempo. ¿Entendemos esa parte, verdad, hermanos? Segundo, siempre cosechas más de lo que plantas. Sencillo, hermanos, básico, sencillo. Siempre recogerás más de lo que plantas. Cuando, aquí el ejemplo es Abraham. Se le hace muy fácil cuando el Señor le dice que ya estaba muy grande, que le dice Sara, pues ahí está la esclava, júntate con ella, nace Ismael. Y ahí cuando la esclava vio, cuando Sara vio que tenía esa cercanía con ella, le entran los celos, nace Isaac y empieza a haber un distanciamiento entre Ismael e Isaac. Es algo que hasta el día de hoy, miles de años después, hay dos naciones, los árabes y los judíos, que pelean esa primogenitura. Los árabes dicen, Ismael fue el primero. ¿Y si fue el primero? Sí, pero del esclavo. Y los judíos dicen, no, la bendición viene por Sara. Y ahí están peleándose al día de hoy. Los dos tuvieron bendición porque el Señor no permite, porque Abraham le dio la bendición cuando se va Ismael. Pero es un pleito que ahora sigue. Siempre cosechas más de lo que plantas. Si usted está sembrando algo incorrecto, hermano, no solamente va a cosechar eso para empezar, que ahí ya está dura la cosa. Va a cosechar más, hermano. ¿Cuándo ha visto que alguien siembra 10 semillas y recoge 9? No, hermano, se recoge más. Se recoge más, hermano. Entonces tenga cuidado de lo que usted planta. Tenga cuidado, hermanos. Las decisiones que tomas, hermanos, van a ser, se va a notar lo que usted sembró. Vamos a ver en Oseas, hermanos. Da el toque de trompeta, capítulo 8, versículo 1. Un águila se cierne sobre la casa del Señor. Han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Oseas, hermanos, se le conoce como el apóstol del amor del Antiguo Testamento, equivalente a Juan en el Nuevo Testamento. El apóstol del amor. ¿Saben la historia de Oseas, no? El Señor le pide que se case con una prostituta. Y no solamente... Ok, se casa, pero después otra vez le vuelve a fallar y ahí va otra vez. Y es el cuadro de nuestro Señor Jesús con su iglesia. Le servimos un tiempo, ahí vamos al mundo. Y ahí va el Señor con nosotros. Ven, Nicolás. Y ahí viene Nicolás. Y otra vez, ahí va otra vez. En la misma historia de Oseas. ¿Quién se perdió la bendición? Ella se perdió la bendición.
Uno cuando se aleja del Señor, hermano, pues el que se pierde las bendiciones es uno. Si lo aceptamos, seguramente vamos a estar. Si lo aceptamos de corazón y le entregamos nuestro corazón y aún así le fallamos, vamos a estar en el cielo, porque su palabra lo dice. Pero nos vamos a perder tanta bendición que hay día con día, hermanos. Aquí dice en Oseas, sembraron vientos y cosecharán tempestades. El tallo no tiene espiga y no producirá harina. Si acaso llegara a producirla, se la tragarían los extranjeros. Hermanos, en vano construye alguien la casa si no es Jehová, el mismo el que la edifica. Uno puede preparar, dice Proverbios, el caballo para la batalla, pero la victoria la da el Señor. Es decir, hermanos, si nosotros no contamos con el Señor para nuestros proyectos, acuérdense, hermanos, yo les he dicho que todo lo que haga tiene que coincidir con lo que es correcto, lo que es cierto y con lo que es importante. Creencias, valores y morales. Lo que es cierto, lo que es correcto y lo que es importante. Si con algo de esas tres no encaja, no lo haga. No lo haga. Porque es muy probable que el Señor no bendiga lo que usted está haciendo. Y a veces por eso nos cansamos de hacer tanta cosa y decimos, pues es que no veo la bendición. Algo puede ser que estás haciendo mal. Pregúntale al Señor. Lo bonito es que nosotros podemos hablar con el Señor personalmente. Ni necesitamos que esté nadie más. Pero hermanos, en esa conversación, sea honesto y dígale al Señor, ¿qué quieres que cambie yo? Para empezar, usted ya sabe qué quiere que cambie el Señor. Usted se conoce bien. Uno sabe qué es lo que me está estorbando con el Señor. Si no sabemos, hermano. Sabemos exactamente. Pero somos necios, no vemos. Y por eso ahí nos quedamos. Bueno, entonces, lo mismo, siempre cosechas lo mismo que plantas, siempre cosechas más de lo que plantas. Y la última, siempre cosechas después de que plantas. Hermanos, muchas veces queremos ver resultados y ni siquiera hemos sembrado. Ay, pastor, pero ¿por qué seremos tan poquitos? ¿Ya sembraste? No. Pues entonces, ¿cómo quieres cosechar? ¿Hoy todos van a venir primero y después vamos a repartir volantes? No, no. Eso no funciona así. Primero hay que sembrar y después viene la cosecha. Muchos quieren cosechar primero. ¿Y como qué nos va a dar el Señor si hacemos eso? Siembra. Después vas a cosechar. Recuerden, hermanos, no necesariamente usted va a ver la cosecha. No necesariamente, porque hay cosas que se cosechan mucho tiempo después. Y aquí he puesto el ejemplo, mis hermanos, cuando mi hermana, pasando por su cáncer, voy con el amigo de mi papá. Mi papá tenía 37 años de haber muerto. Y el doctor Chaiga en Córdoba, cuando nos da la medicina, dice, para la hija de mi amigo no es nada. 37 años después de muerto mi papá, sus hijos estaban cosechando algo que él ya no vio. Así que, hermanos, usted siembre. Ay, yo repartí estos volantes y yo como que ya no. Usted siembre, aunque no lo vea. Eso es otra cosa, hermano. Acumule tesoros para el cielo. Allá son, aquí estamos de paso, hermano. ¿Qué dice la Biblia? 70, 80 años más. Y después, ¿qué sigue, hermanos? La eternidad. Vamos a acumular tesoros para allá. Mucha gente está acumulando coronas, hermanos, con diamantes y todo. Otros ya no, ni con pelo vamos a llegar, hermano. Acumulemos tesoros allá. Estoy viendo para acá. Hermanos, acumulemos tesoros. Usted invite a la gente. No, que yo vivo en Oakland, vivo en San José. Eso no importa, usted hable de Cristo, hermano. Amén. El objetivo no es que vengan acá, el objetivo es que lo conozcan a Él. Amén. Amén. Es muy probable que usted, cuando le hablaron del Señor, le hablaron de la primera de Union City. No. ¿Y dónde está hoy? En la primera de Union City. Eso es secundario, hermanos. Usted invite a la gente. Y si vive por aquí, excelente, vamos por usted. Y si no, vaya a una iglesia cercana. Ponga atención a qué iglesia va, que se predique la sana doctrina. Entonces, hermanos, siempre cosechamos después de que plantamos. Dice en Gálatas 6:9,
no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Esto lo vimos, hermanos, en el taller. Si eres persistente, lo obtienes. Y si eres consistente, lo mantienes. Cuando uno persiste y persiste por un objetivo que uno tiene, si uno es persistente, uno lo logra. Pero acuérdense, hermanos, después tiene que ser usted consistente para que lo mantenga. Muchas personas llegan a los pies del Señor y están aquí y después dejan. No vienen al servicio, no leen la palabra, no están en el compañerismo. Eso va a tener consecuencias. Lo primero que va a pasar es que usted se va a enfriar. Entre en desánimo. Porque llegamos, pero después ya no fuimos consistentes. Subestimamos lo que podemos hacer en un día, sobreestimamos lo que podemos hacer en un día y subestimamos lo que podemos hacer en la vida. Yo he platicado, hermanos, de mi testimonio siempre cuando yo andaba en el alcoholismo, de que lo que me ayudó, que el Señor me permitió, es que nunca dejé de ir a la iglesia. Iba yo enojado, porque eso sí, cómo me da coraje que llegaran los hermanos a buscarme. Muchacho, decía el Señor, te hablan ahí tus hermanos. Yo estaba de la noche anterior y decía, dígales que no voy a ir. Pues diles tú porque están sentados en la sala. Me daba un coraje. Me metía yo a bañar, sabía yo, vámonos hermano Nicolás. Qué paciencia tuvieron conmigo. Ya llegó el hermano Nicolás, que solamente sabía lo que iba yo pasando ahí, pero nunca falté. Nunca falté, hermano. Y al cabo de los años, se notó. Si usted un día no tiene ganas de venir, venga. Si usted un día no tiene ganas de orar, ore. Si un día usted no tiene ganas de leer la palabra, lea. Y como que a las 3 le atiné, ¿verdad, no? Ni quieren leer, ni quieren venir, ni quieren orar. Ora tú. Imagínense. Pues tú oras más bonito. O como cuando plantamos la iglesia, me acuerdo que le dijo la hermana, le digo, hermana, ¿puede usted orar? Dice, ¿por qué no le da a otro la oportunidad? Pero hermano, orar es una bendición. Yo ni voy a llegar para que no digan que ore. O me voy a sentar hasta acá para que no me digan que ore. Pero hermanos, si orar es la cosa más preciosa que puede hablar con nuestro Padre, imagínense. Pero hablar con el compadre hasta texteándose y estampitas manda y todo. Hable con Dios. Él es el único que lo va a cambiar, hermano. Su compadre, usted ya está quedando igual que el compadre que no viene a la iglesia, hermano. Hable con Dios. Y se va a empezar a parecer más a Él. Unos me vieron feo, hermano. Edward Gibbon escribió un libro, habla acerca de la decadencia moral interna del Imperio Romano. Dice él en su libro que la decadencia moral interna del Imperio Romano se debió a 4 factores. Primero, el rápido incremento de divorcios que ocasionó el debilitamiento de la familia como base de la sociedad. Segundo, impuestos cada vez más altos y gasto excesivo del dinero público. Tercero, el exceso de sangre en los deportes. Cuarto, decadencia de la religión. La fe desvaneciéndose en mero formalismo, decadencia moral. Un imperio enorme, hermanos, enorme. Había una frase que decía que todos los caminos llevaban a Roma. El imperio romano extendiéndose en todo el mundo. ¿Cómo un imperio tan fuerte cayó? Ahí están las razones, hermanos. Ahora, Estados Unidos ha hecho varias cosas incorrectas. Un país muy bendecido, pero ha cometido varios errores, hermanos. Primero, 1962. Se prohíbe que se ore en las escuelas. 1974. Se legaliza el aborto. ¿Sabían ustedes, hermanos, que han muerto más niños en este país por causa de los abortos que todos los niños en el Antiguo Testamento, hermanos? ¿Ustedes creen que el Señor está contento con eso? 2015, matrimonio de 2 personas del mismo sexo. Este país, hermanos,
está haciendo su listita. Y tenemos que seguir orando, hermanos, porque cada vez se pone más difícil aquí. La pornografía, toda esa parte moral del país ha caído muy bajo, hermanos. Y la iglesia del Señor es la que está llamada a mostrar un estándar que la gente no lo tiene. Pero si estamos igual que ellos, hermanos, imagínense. No, para ser como tú, yo no voy a tu iglesia. Imagínense que así te dijeran a uno. Cuando uno debe ser luz, invitar a las personas, invito a que vengas a mi iglesia. A mí el Señor me ha bendecido y que la gente pueda decir, sí lo veo como has cambiado. Pero si lo ven y le dicen, ¿sabes qué? Tú estás peor ahora que vas a la iglesia. Ahora, ¿estás más enojado? No, hermanos. Tenemos que hacer nuestra parte como iglesia, hermanos. Entonces, primero, lo que eres hoy es el resultado de las decisiones que tomaste en el pasado. ¿Estamos claros ahí, hermanos? Ven, lo que serás mañana será el resultado de ¿qué? De las decisiones que tomes hoy. ¿Cierto o no cierto, hermanos? Lo que usted decida hoy, mañana, pasado, eso se va acumulando y en un futuro usted va a ser el resultado de todas las decisiones que usted va a tomar, hermano. Así que tengamos en serio todas las decisiones que tomemos en todas las áreas. Recuerden, y todo tiene que coincidir, que sea correcto, que sea cierto y que sea importante. Valores, morales y creencias. Valores, morales y creencias. Ok. Primero, ten cuidado. La vida egoísta es autodestructiva. Cuando usted siempre, hermano, no siembre nomás para usted. Piense en alguien más. Todo lo que usted haga, piense en alguien más. ¿Usted cree, hermano, que hay gente menos afortunada que usted? Oh, sí, hermano. Hay gente que no tiene un apartamento donde descansar esta noche. Hay gente que no tiene comida en su refrigerador. Nosotros, hermanos, tenemos eso. Tenemos ropa, regalitos de la iglesia, gracias a Dios. Tenemos salud. Somos más afortunados que muchos. Pero alguien egoísta no va a poder sembrar. ¿Y quién se va a comer lo que yo siembre? Muchos queremos sembrar limones para que veamos rápido el resultado. No, hermano, siembren nogales. Tarda mucho en dar, hermano. Siembren nogales. Siembren nogales. Aunque no lo vean. No, yo mi limoncito. Hay veces somos así, hermano. Yo quiero ver lo que siembro. No, hermano, siempre, lo demás déjeselo al Señor. ¿Qué tal si después el Señor nos permite allá en su presencia ver todo lo que sembramos? Y vamos a decir, Señor, ahora lo veo. Pero si usted no siembra nogales, se acuerda aquí el puro limón, hermano, piense en alguien más. Dice, no se engañan, de Dios nadie se burla. Cada uno que cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Wow, es dura la palabra, hermanos, pero es cierto. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Siempre usted cosas que agraden al Señor, cosas espirituales. Dice el Señor, cuando fui a la cárcel, cuando estuve en el hospital, ustedes me vieron, dicen, Señor, nunca te vimos. No, pero cuando lo hacen para otros, es como si lo hicieran para mí. Hermanos, tenemos que hacer algo como iglesia. No podemos seguir como si no pasa nada, o como si no hay necesidad. O bueno, ahora vamos a esperar a ver qué nos dice. Pues la hermana no ha dicho nada. Hermano, si usted tiene un deseo en su corazón, propóngalo. Dé el paso adelante. Dé el paso adelante. A mí me gustaría hacer esto y aquí está. Aquí está para empezar. Vamos a empezar algo. Pero se tiene uno que empezar a mover los pies. ¿Qué dijo Spurgeon? No le pidas a Dios que dirija tu vida si no estás dispuesto a mover tus pies. Ay, Señor, haz de mí lo que quieras. Misiones no. Entonces, no le estás pidiendo
pidiendo a Dios que dirija tu vida? Sí, pero es que no soy buena para eso. Hermano, no somos buenos para nada, ¿no dice así la palabra? No hay ni uno bueno. ¿No sí dice la palabra? ¿Quieren saberlo, hermano? No, ya sabemos, ¿verdad? Que dicen, ¿y por qué me llamas bueno? Si no hay ni uno bueno más que Dios. Y incluso Jesucristo no aceptó, hermanos, que le dijeran que Él es bueno. Ahora, cuanto más. Iba a decir usted, pero no, yo. Hermanos, el que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Las semillas que sembramos, hermanos, son en gran parte nuestros pensamientos y acciones. Ejemplos de sembrar para la carne. Ay, hermanos, guardar rencor, cultivar quejas, entretener una fantasía impura, vivir en autocompasión. ¿Cuál de esas no lo entiende, hermanos? Vivir en compasión. Ok. ¿Por qué me pasa esto a mí? Ay, siempre a mí. Ay, qué mal me va. Ay, yo siempre. Y a mí, hermanos, cuando nosotros hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor, aún las cosas que no nos gustan, sabemos que son para bien. Algo nos está diciendo el Señor. No siempre nos va a ir bonito, hermano. El Señor también utiliza las pruebas, hermanos, para fortalecer nuestro carácter. Siguiéndole bonito, mire cómo es. Las pruebas son las que moldean el carácter, hermanos. Esos son unos ejemplos para sembrar para la carne. ¿Se acuerdan, hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 21, que después en su parte lo conteste, Segunda de Reyes, capítulo 9, 30, 37? El rey Acab, que era el esposo de Jezabel, dice que vio un terreno bien bonito, ¿no? Y le gustó. ¿Cómo no le va a gustar? Ay, yo me acuerdo, hermanos, cuando andaba yo en el mundo, yo quería tener casa en el pueblo, en Tehuacán, en Puebla, en México y aquí. Iba yo a las barras, imagínense. Fantasías, hermano. Pero el Señor soñaba, pues ahí se van los ahorros. Ni he ido a preguntar si me los guardaron, pero no creo. Hermanos, ese rey casado con esta mujer que tanto influenciaba en su vida, le gusta el terreno, lo quiero para mí. Véndemelo, le dice a Nabot. Dice, no lo puedo vender, porque es herencia y no se pueden vender las herencias. Y este pobre hombre, falto de carácter, ahí viene con su carácter. Y Jezabel, ¿qué te pasa a ti? Él era el rey, hermano, pero parecía que ella era la reina. ¿Sí han visto esos casos, no? Sí, en la tele y eso sale. Él viene, ¿y qué te pasa a ti? No, pues es que yo quería ese terreno. Y ella lo ve triste y ya me imagino que hasta le dijo, ay, mi chirri, no te preocupes, tú vas a tener tu terreno. Y él manda que maten a Nabot. Ella manda que maten a Nabot. Y dice, mira, ya se murió. Y ahora ya está ahí el terreno. ¡Oh, gracias! ¡Ay, qué bonito! Así. ¿Con quién mejor me pude haber casado que con Jezabel, esposa de Acab? Pasa el tiempo, Jehú, Joram, y ahí entra Eliseo, donde viene la profecía. Dice que iban a comerse los huesos, la carne del cadáver de ella en el mismo lugar de ese terreno. Si ustedes en Segunda de Reyes 9, 30, 37 pasa exactamente eso. Primera de Reyes, Elías. Segunda de Reyes, Eliseo. Precioso, hermanos, vean esa parte. No es tarea, hermanos, es para que usted crezca. No es para entregarlo a nadie. Es para que usted crezca espiritualmente. Va a aprender mucho, hermanos. Cuando ve uno eso, hermanos, las decisiones de hoy van a afectar mi futuro. Fue lo que pasó con ella, con Jezabel. Todas las decisiones que ella tomó le afectaron en el futuro. ¿Qué dice Proverbios 11:31, hermanos? Si los justos reciben su pago aquí en la tierra, cuanto más los impíos y los pecadores. Hermanos, a Dios nadie lo puede engañar. Todo lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Tenga cuidado con lo que siembre,
porque eso es lo que va a cosechar. Entonces no solamente que tenga cuidado, la vida egoísta es autodestructiva. Sea paciente, porque tal vez no disfrutes la cosecha hasta la eternidad. Dicen Gálatas, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará la destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, hermanos, estoy terminando, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Dice Mateo 6, 33, 34. Aquí estamos hablando de las Beatitudes. Dice más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Enfóquense en el día de hoy, sembremos el día de hoy. No nos enfoquemos en lo que va a ser. Cada día tiene su propio afán. John Wycliffe, él, hermanos, en el siglo XIV, él empieza a hacer la traducción al idioma inglés. La Iglesia Católica le prohíbe eso y lo condena a la muerte. No solamente lo condena a la muerte por la traducción que hizo al idioma inglés, sino después de muerto, era tanto el coraje que uno de los papas mandó a que lo sacaran de su tumba y volvieran a quemar lo que había, hermanos. Era tanto el odio que sentían por alguien que había traducido al idioma inglés. Déjenme decirle que si usted tiene su Biblia en inglés hoy, es gracias a ese hombre. Gracias, ¿no? ¿Él lo vio? No. ¿Valió la pena? Sí. Yo estoy seguro, hermanos, que junto con otros santos en el cielo dirá, ¿valió la pena? Valió la pena. Hay muchas cosas, hermanos, que usted no va a ver. Ya esté consciente de eso. Tal vez usted reparta muchos flyers, haga muchas invitaciones, hable con mucha gente y usted no las ve aquí. Pero ¿quién le asegura que no están sentados en otra iglesia? Gracias a que usted un día le hizo una invitación. Tal vez usted no lo vea, pero que ese no sea el obstáculo para que usted no lo haga, hermano. ¿Sabe qué? Hemos repartido 3 meses volantes, hermano Samuel, y no hay nadie aquí. ¿Y cuál es el problema? ¿Desde cuándo hubo una promesa diferente a esa? Sigamos repartiendo volantes. Sigamos invitando a la gente. Hagamos otro evento. Pero tenemos que ir allá afuera, hermano. Los de aquí ya nos conocemos. Sin GPS llegamos solitos. La gente de allá no sabe lo que está pasando aquí en este cuarto hoy, hermanos. ¿No le gustaría invitarlo? Amén. ¿Conoce a alguien que pueda invitarlo a que se goce con nosotros? Amén. Pero hagámoslo, hermanos. Empecemos a sembrar, aunque no veamos la cosecha, porque al final de cuentas, la cosecha la hace el Señor, hermanos. Sé fiel hasta la muerte. Hágalo. Sea fiel hasta la muerte. ¿Y cuál es la promesa del Señor? Yo te daré la corona de la vida. Una iglesia sin cosecha es una iglesia sin gozo. Pero solo se cosecha cuando se siembra. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu palabra clara que nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Perdónanos, Padre, porque hemos sido egoístas y no hemos pensado en sembrar para la eternidad. Nos hemos quedado estáticos cuando no vemos lo que plantamos, cuando solamente tú eres el dueño de la cosecha y el único, Señor, que hace crecer su iglesia. Danos, Padre, ese ánimo para hacer las cosas que tú nos pides.
apoyar a los obreros que se están levantando para hacer algo nuevo y que no estorbemos con el desánimo como le pasó a Nehemías. Padre, permítenos ser obreros calificados, que no tengamos de qué avergonzarnos cuando estemos frente a tu presencia. Bendice, Padre, todo lo que hagas tú aquí en la primera de Union City, Señor, y que un día podamos estar en tu cara y tú puedas decirnos: bueno y fiel siervo. Todo esto oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y su iglesia dice: amén. Amén. Pueden sentarse, que los entiendo. Me hizo acordar mis tomatitos, el hermano, ¿no? No pasa un año que yo no siembro tomates, es la fruta preferida. Y sí, hermano, a mí me gusta sembrar de semilla. Y pongo una semilla insignificante en la tierra. Y a los 3 meses estoy, hermano, mirando aquellos tomates deliciosos. Usted me hizo pensar en los tomates, hermano. Y esto me hace pensar en lo que estoy sembrando hoy para cosechar en 3 meses. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, hermano, estamos hablando en el orden espiritual, que es mucho más importante que en el orden material. No se vaya. Estoy seguro que mi hermano pastor Pacheco está a su disposición. No